Raúl Frega es un cura párroco de la Parroquia Espíritu Santo y nos está recibiendo con nuestro móvil para conversar de lo que fue tema, ¿no?, muy recurrente la semana pasada, cuando el candidato presidencial Javier Milei hizo declaraciones contundentes, controversiales para con nada más y nada menos que la autoridad máxima eclesiástica. Hablamos del Papa Francisco, en donde hizo alusión como que era la representación de la autoridad satánica en la tierra, una cuestión así. Por supuesto que los integrantes de la iglesia en general se manifestaron, hicieron reuniones, hicieron documentos, y la diócesis de la Concepción de Río Cuarto también emitió un comunicado de repudio a estas declaraciones del candidato presidencial Javier Milei. Raúl Frega, el padre, nos recibe para conversar al respecto. Marce, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli. Si no recuerdo mal, el enviado del maligno era sí, precisamente lo que había expresado el candidato presidencial de La Libertad Avanza, y también lo había catalogado de imbécil, entre otras, por así, terminologías que provienen de un discurso odiante, que es lo que ha predominado a lo largo de su campaña hasta aquí, precisamente del candidato de La Libertad Avanza. Pero para ello vamos a tratar de dialogar, de desmenuzar el porqué de esta predominancia del discurso odiante con Raúl Frega. Vos, Raúl, gracias por recibirnos. Cuéntenos el posicionamiento primero y por qué cree que estos matices de odio están tan presentes en el discurso político. Creo que denota una cultura lamentable del enfrentamiento y una estrategia de que a través de la confrontación destruir al adversario. Creo que no nos hace bien. Por parte de los líderes religiosos, no solo de la Iglesia Católica, sino después de las pasos, hay una declaración muy interesante que han firmado varios líderes religiosos del mundo musulmán, evangélico, judío y católico, pidiendo precisamente que profundicemos un diálogo responsable y serio. Sobre todo le pide eso a los líderes políticos, y que creo que eso pasa por las diversas corrientes. Hoy, si bien están estas manifestaciones de Milei que nos preocupan y nos duelen a los que somos creyentes por la figura del Papa, de lo que representa para nosotros, pero también lo que representa. Él es un jefe de Estado y no puede ser que un candidato presidencial tenga esas afirmaciones o ni siquiera pida disculpa, pero es parte también de un sistema político que ha hecho del enfrentamiento. Si los vemos, lo que ha sucedido con las dos campañas de los partidos, de sus propias internas, han sido muy agresivas. Y eso, bueno, va sembrando un clima que no nos hace bien. Hay una estrategia discursiva, pienso también discursos odiantes en Bolsonaro, en Brasil, de otro tipo de candidatos también, disruptivos, digo, de la figura, por así, de lo que representa casi histriónicamente Milei. ¿Hay una estrategia que creen que es así, digamos, de buscar ese discurso de odio? Evidentemente creo que este sistema ya lo conocemos, ha pasado en otros momentos de la historia, y tiene que ver también con los enojos genuinos tal vez de la población, de los distintos ciudadanos, que encuentran en una exacerbación de las posturas como un posicionamiento. Lamentablemente sabemos cómo termina este tipo de ideas y de propuestas, porque la historia nos lo revela. Por eso creo que tenemos que llamar los líderes a un serio trabajo de encuentro, de diálogo y de consenso, que no es dejar de lado las diferencias, pero creo que en Argentina tenemos que de una vez por todas iniciar políticas públicas estables. No puede ser que un candidato borre lo que ha hecho otros cuando hay políticas que son genuinas y que permanecen. Eso creo que es un gran tema. Y esto de exacerbar el odio, el rencor o las diferencias puede servir electoralmente, pero sabemos que a la larga genera en las sociedades muchos enfrentamientos y no termina tampoco siendo solución. Pero evidentemente para las personas ávidas de poder o de querer manipular a la sociedad, son estrategias que están rindiendo. Bueno, esta cuestión de tercio, de la cual se ha advertido el electorado, se ha mostrado el electorado, que en 3, 4 puntos han estado 3 candidatos, también me imagino tiene mucho que ver con la situación social, por cierto muy álgida, que no encuentra salidas de parte del mismo gobierno actual. ¿Qué análisis hace de la Iglesia? ¿Qué notás como pulso de lo social? Creo que hay un gran enojo de la gente con su clase dirigente, y podemos decirlo que casi con toda la clase dirigente. También nos incluimos, creo, los líderes religiosos. Necesitamos siempre tener un contacto real con la gente, con sus preocupaciones. Y uno ve en las discusiones de campaña
insisto, de todos los partidos, algunos exacerbando una cosa u otra, es una total desconexión. Parecen peleas entre sus intereses, sus propuestas, y nadie habla de los reales problemas de la gente. O si lo hacen en referencia a sus mismos intereses. Digo, una propuesta que beneficia a los trabajadores, una propuesta que genere educación, que políticas que tal vez promueven las viviendas, estoy poniendo ejemplos que son de la realidad cotidiana de la gente, no tendrían que importar de qué partido vienen. Si hay un beneficio real, tendrían que ponerse de acuerdo toda la sociedad para hacerlo. Esto la Iglesia lo viene insistiendo del 2000, en el conflicto que tuvimos en aquella oportunidad, y recuerdo, en 2001, recuerdo que unas lecturas que hice de Casareto, que estuvo en ese momento, Monsignor Staffolani, hablaban precisamente que las propuestas eran políticas públicas permanentes, y algo que nos falta notablemente, y eso es lo que la gente está reclamando, y que se manifiesta en estos votos. Bueno, hay una franja entre 0 y 17 años, que es el 62%, casi, seguimos hablando de tercios, como prácticamente en el electorado, que no come más de una vez. Estamos casi condenando ahí, ¿no? Sí, las cifras son alarmantes. También tenemos que ver las diferencias que hay en las regiones del país, digo, porque no es lo mismo cómo se extiende la pobreza en el norte, en las zonas más pobladas del conurbano, o la pobreza que existe en nuestros pueblos, como también la distribución de las riquezas. Creo que ahí tenemos que plantear seriamente lo que es un proyecto federal y de distribución de las riquezas y también de las posibilidades, porque todos son ciudadanos y ciudadanas argentinos y no tienen de las mismas posibilidades. Uno por ahí que tiene contacto con sacerdotes o como comunidades de otro país, incluso yo por el diálogo interreligioso con otros líderes de otras confesiones, uno descubre la notable diferencia que hay entre nuestro país. Y eso debe ser subsanado con políticas a largo plazo. No podemos resolver algunos problemas que tenemos los argentinos en 4 años de gobierno. Y por eso es necesario una política a largo plazo. Si no, cada vez van a ser las cifras peores o vamos a tener ciclos. Digo, hemos tenido en estos últimos años ciclos de mucha ganancia económica, para algunos sectores particularmente, y también ha generado a veces alguna riqueza para la población en general. Pero como no hay políticas permanentes, eso desaparece y vuelve una y otra vez el mismo problema. Bien, Pauli, un poco el análisis de Raúl Frega, de lo que se conoció en horas de la noche de ayer, de la pastoral social misma, este análisis del discurso odiante, que no solamente está en la campaña política argentina, sino en anteriores episodios, en cuanto a política internacional, lo ha tocado vivir en El Salvador con Bukele, en Bolsonaro, en el mismo Brasil, parecen esos discursos odiantes, también estar dentro mismo de la campaña, y en algunos de los casos con referentes tan importantes para la paz mundial como es el Papa. Muy bien, el agradecimiento al padre Raúl Frega de la Parroquia Espíritu Santo. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos pausa en Punta Layme y ya continuamos con más.